Bienvenidos una vez más a las entrevistas del olfato.com. Esta vez nos acompaña Nelson Alberto Morales. Él es neurocirujano y se dedica a intervenir en un universo muy complejo como lo son el cerebro y la columna vertebral. Sus pacientes han dicho de él que tiene unas manos mágicas y que básicamente hace milagros. Y es precisamente sobre eso, sobre lo que vamos a hablar hoy, sobre cómo lo hizo, cómo llegó a este destino y las anécdotas que hay detrás de sus pacientes. Doctor, bienvenido a las entrevistas del olfato. Muchas gracias por la invitación. Sí, en realidad es muy descriptivo. Diría que cada paciente es un universo aparte y sí, hay mucho de qué hablar. Bueno, ya que cada paciente es un universo aparte, quería preguntarle, ¿cuál es la cirugía más larga que ha practicado y en qué consistió? Gracias. Sí, la más grande y la más compleja que he practicado fue en un paciente que tenía como ocupación un piloto de fumigación. Ya estaba pensionado. A lo largo pues, de su carrera profesional tuvo muchos accidentes aéreos y eso lo llevó a tener varias fracturas en la columna, particularmente en la región que une el cuello con el tórax, y le generó una deformidad en la columna que consistía en el cuello doblado hacia adelante. Él no podía ver al frente. Esto se denomina un síndrome de cabeza caída. Y obviamente perturba mucho la calidad de vida del paciente porque en su postura él no puede ver al frente, no puede levantar la cabeza. Esta fue una cirugía muy compleja, empezando porque obviamente requerimos de un anestesiólogo. El anestesiólogo pues le da la anestesia al paciente para que nosotros lo podamos intervenir. Generalmente las anestesias las hacen implantando un tubo que va a los pulmones para, por un lado, insuflarle al paciente oxígeno y por otro, anestésicos que entran por vía respiratoria, se llama vía inhalada. Para poder intubar a un paciente, los anestesiólogos pues tienen que, de alguna manera explicativa, alinear la boca con el cuello y los pulmones. Esto se llama un movimiento de hiperextensión, algo como lo hacían en las ferias los que tragaban sables. Que introducían esto en su cuello. Algo similar es lo que busca hacer el anestesiólogo para poder introducir el tubo endotraqueal, para poder intubar al paciente. En este paciente él tenía pues su cabeza caída hacia adelante y tan rígida que no cabía un puño entre el mentón y el pecho. Entonces indudablemente pues intubarlo fue difícil. Esta cirugía pues en el solo proceso de lograr intubarlo se requirieron varios anestesiólogos y entre ellos luego de 3 horas pudieron intubarlo. Obviamente estas 3 horas suman al tiempo total de la cirugía y luego sí empezamos a intervenirlo. La cirugía consistía básicamente en el punto en donde estaba la columna, digámoslo así, acodada hacia adelante, donde estaba la cifosis. Teníamos que resecar desde atrás como una cuña de toda la columna. Para en ese punto, esa cuña que sacamos se cierra y la columna le endereza y el paciente recupera un poco la visión hacia el horizonte. Esto pues en un paciente sin ninguna perturbación neurológica, que el objetivo primordial es que salga igual. Entonces se debe hacer por los lados de la médula espinal, respetando mucho los nervios para que el paciente luego de la cirugía conserve su plena funcionalidad. Obviamente con una cirugía de esta envergadura se corre el riesgo de que él pierda el movimiento de las piernas. Estas cirugías se hacen teniendo una monitorización del funcionamiento de músculos, nervios, toda la parte sensitiva durante la cirugía. Desafortunadamente con la anestesia uno no puede decirle al paciente durante la cirugía muévame el pie para ir monitorizando la función neurológica como lo hacemos cuando examinamos un paciente despierto. En ese tipo de cirugías por la anestesia no podemos hacerlo, entonces nos acompañamos o utilizamos una herramienta que es que antes de iniciar la cirugía al paciente se le implantan electrodos en el cuero cabelludo, en los músculos de los brazos, las piernas, para durante la cirugía estar monitorizando el funcionamiento de los nervios que pasan a través de la médula espinal. Esto se llama monitoría electrofisiológica. Eso lo hace otro médico. A este paciente indudablemente le colocamos esto y eso suma tiempo al tiempo quirúrgico total. Luego cuando hicimos la intervención pues fueron aproximadamente unas 7 horas. Por fortuna el resultado fue muy bueno. Logramos una alineación muy satisfactoria.
de esta cirugía particularmente. A nivel nacional tenemos ciertos grupos en WhatsApp, redes sociales, todo esto, y no había precedentes de su realización. Quien más cercano había estado a ella fue un amigo ortopedista en Bogotá que me dijo: yo una vez vi una, se la vi hacer a un prestigioso y muy famoso neurocirujano en Estados Unidos. Nadie la había hecho, no tenía referente a quien preguntarle, cosas así, pero fue muy exitosa. Ya la habíamos hecho en otras zonas de la columna, en la columna cervical no, y fue muy placentero y, digámoslo así, gratificante el resultado. Doctor, o sea que en total, ¿cuántas horas se demoró esa cirugía? En total, contando el tiempo de anestesia y todo, diría que unas 10-11 horas. Bueno, ya que estamos hablando de tiempo, quería preguntarle, ¿cuántos años de preparación necesita un neurocirujano para hacer una intervención? ¿Tuvo que comer usted mucho libro? No solo libro. Primero tenemos que ser médicos, que en Colombia la carrera de medicina son 12 semestres, 6 años. Hay algunas de 14 semestres. Digamos mínimo son 6 años. Luego el Estado nos somete a una contraprestación al país que se llama año rural, que es un año, son 7. Y luego hacer la especialización, actualmente en Colombia son 5 años. Ahí llevamos 6 y 1 a 7 y 5, llevamos 12 años de estudio, y en ese momento yo me gradúo como neurocirujano. El Estado me confiere un registro, sí, una licencia para ejercer como neurocirujano. Y uno sale como con unos conocimientos, un bagaje, un aprendizaje para poder ejercer neurocirugía, pero obviamente hay situaciones, hay cirugías que son muy complejas, que en ese momento uno como neurocirujano recién egresado, muchas veces uno considera demasiado complejo para uno. Entonces al comienzo empieza lo que llamamos en medicina una curva de aprendizaje. Muchas veces yo recién graduado tengo una cirugía compleja, entonces le pido a alguien que me acompañe en la cirugía, alguien con más experiencia. Esto siempre requiere de uno estar en compañía. Un neurocirujano solo se dedica muchas veces a hacer cosas sencillas, pero cuando uno quiere progresar, está en una ciudad en la cual permite tener un cierto grado de complejidad en las intervenciones, uno siempre busca acompañarse de alguien que idealmente que tenga más experiencia que uno. Y esas primeras cirugías muchas veces o uno lo ve a él hacerla o él me asiste y yo la hago. Y eso me atrevería a decir que son alrededor de unos 3 años más de perfeccionamiento de su experiencia. En algunas circunstancias, ya cuando yo soy graduado como neurocirujano, decido profundizar algún tema, hacer como una subespecialización. Esto se denomina, de las palabras en inglés, un fellow. Es una subespecialización. Hay algunas que se hacen en el país, hay otras que hay que salir del país. En columna es un fellow en columna. En Colombia actualmente hay unos 3-4 fellows en columna. Y es más tiempo de preparación. Hay fellows en cirugía vascular, en tumores, en otra rama que es como implantación de electrodos en las estructuras nerviosas, pero sí me atrevería a decir que es alrededor de unos 14-16 años de estudio. Incluso ya en ese momento, yo pues tengo casi 21 años de experiencia de ejercicio, yo tengo que estudiar todos los días. Tengo que leer, no solamente por los pacientes que veo diariamente, como lo decía, cada paciente es un universo distinto al anterior, sino para mantener esa pulcritud, esa excelencia en lo que hago, todos los días tengo que estudiar. Bueno, y tiene que actualizarse constantemente. ¿Ha asistido a congresos, reuniones internacionales? Todo el tiempo. Digamos, he tenido el privilegio dentro de mi curva de desempeño, mi curva de aprendizaje, de inclinarme mucho hacia la columna y particularmente a lo que se denomina cirugía mínimamente invasiva de columna. Eso, en palabras menos sofisticadas, significa hacer lo mismo que se hace en la columna, que yo aprendí a hacer con incisiones y disecciones un poco más amplias a través de pequeñas incisiones para que haya menos daño durante la cirugía. O sea, sin abrir el cuerpo. Sin hacer incisiones grandes. Todo lo que hacemos siempre tiene que ir al menos una incisión en la piel para
tener acceso de lo que queremos hacer. ¿Y estas incisiones qué tamaño tienen, por ejemplo? Las habituales, alrededor, dependiendo de la enfermedad que vayamos a tratar en el paciente, por ejemplo en columna puede ser 6 centímetros, 7 centímetros, 10 centímetros. Cuando hacemos cirugía mínimamente invasiva, hacemos incisiones para que únicamente pasen los instrumentos que necesitamos. Me explico, en las técnicas clásicas de cirugía, que han demostrado su efectividad y eficiencia, se hace incisiones en la cual yo veo toda la columna. Veo distintas estructuras óseas de la columna que me sirven como reparos para por dónde introducir instrumentos, por dónde identificar nervios, todo eso. En cirugía mínimamente invasiva solamente exponemos lo que yo quiero ver, lo que yo quiero tocar o lo que yo quiero manipular a través de pequeñas incisiones en que solamente pasa el instrumento que yo necesito manipular y nos guiamos continuamente con imágenes de rayos X. Entonces yo sé que el instrumento que está pasando está donde debe estar, no porque lo vea, yo no lo puedo ver porque la incisión es tan pequeña que no me permite verlo, pero a través de rayos X sé que está donde debe estar en la columna. Entonces a raíz de esa experiencia me ha tocado asistir a muchos eventos internacionales para aprender esto, a muchos entrenamientos, y después me ha tocado volverme replicador de esas experiencias, porque este tipo de técnicas quirúrgicas a nivel mundial no hay mucha gente practicándolas, hay mucho interés pero poca asimilación de esas técnicas. Es un fenómeno mundial que dentro de esa misma inquietud por hacerlas me ha generado continuamente estar participando en eventos presenciales previo a la pandemia, actualmente mucha actividad online, y estar estudiando continuamente precisamente para que al momento de volverme replicador de esos conocimientos tener perfectamente la condición ética de poder dar respuesta a preguntas y estar preparado ante situaciones adversas en que preguntan cosas que, uy, pero yo acabo de leer un artículo que dice lo contrario de lo que usted está diciendo. Entonces hay que estar preparado ante esas situaciones y estar completamente actualizado en el tema. ¿Y esos encuentros se dan en español o también en inglés? Hay tanto en español como en inglés e incluso en portugués. Pues, a nivel latinoamericano, Brasil es un gigante. Entonces nos toca participar muchas veces en estas actividades en portugués, pésimo en portugués. Muchas veces estas actividades me permiten tener un ejemplo, voy a decir las diapositivas, aunque hoy en día no se usan diapositivas, la presentación en español, pero me piden o hablar en inglés y no he podido incursionar en el portugués. Para mí ha sido muy difícil, pero muchas veces en lo que yo voy a escuchar, cuando voy a aprender, es en inglés. Claro. Hay que dominar el idioma. Doctor, imagino que tanta preparación se requiere porque siempre hay riesgos latentes durante una cirugía. Usted lo dijo, el señor aviador pudo haber quedado inmóvil de la cintura para abajo. Siempre se presentan esos riesgos si estamos hablando de la columna y el cerebro. Siempre. Un paso en falso puede ocasionar un desastre. La única forma de que no haya riesgos es no hacerla. Hace un año estuve presente en una conferencia sobre complicaciones en la cual el conferencista, ahora no se me escapa el nombre, un neurocirujano de México, decía: lo normal es que el paciente se complique. Si en un momento de una enfermedad o en una cirugía el médico que está tratando al paciente aparta su ejercicio, aparta sus manos de la evolución que va a tener el paciente se va a complicar. Luego nuestro ejercicio no es solamente propender porque él mejore, sino porque no se presenten las complicaciones. Lo natural es que se presenten. E indudablemente, dependiendo del sitio que estamos tratando, sea la columna, sea el cerebro, de la magnitud o la gravedad del problema y de la magnitud y la complejidad de la cirugía, pueden haber más graves, menos graves o más frecuentes complicaciones. Doctor, algunos de sus pacientes nos dijeron que literalmente llegaban torcidos. Sí. Y después de la intervención se sentían nuevamente hábiles, aptos, funcionales. ¿Qué clase de agradecimientos ha recibido por parte de ellos? Uy, no, eso ha sido muy especial. Voy a decirlo muy escuetamente y pido disculpas si por la descripción de mis palabras de pronto minimizo el sentimiento de gratitud de los pacientes, pero pues lo voy a hacer muy descriptivo. Muchas veces mercado, cosas que el paciente trae con mucho cariño, frutas. He recibido hasta gallinas vivas. ¿Gallinas? Sí. Alguna vez en Espinal me llevaron una gallina viva y decía, Dios mío, con plumas. ¿Eso ha sido lo más excéntrico que ha recibido? Sí, pescado,
frutas, y pues yo trato de acumular mucho de lo que me han dado, que me llega al corazón, pero para mí, pues como siempre les digo, indudablemente es de mucho aprecio los elementos físicos que recibo, pero qué más que la confianza de depositar la vida, porque se corre en estas intervenciones el riesgo de morir, y su función. O sea, en un momento una cirugía de estas puede significar que entra mal por su enfermedad y salga peor por complicaciones. Entonces el paciente deposita de confianza en mí de que pueda estar peor. Para mí eso es muy importante, pero sí he percibido muchas veces ese sentimiento, esa gratitud de manera física, con mensajes, con abrazos acá en el consultorio o en las instituciones donde laboro, y eso es muy especial. Doctor, ¿y esta vocación suya fue una pasión heredada o algo que surgió por casualidad? Sí, no, pues es difícil decirlo. No es heredada porque en mi familia no hay médicos. Yo, bueno, no fui el primero, pero por lo menos de mi seno familiar, de mis papás, no son médicos. Yo decidí ser neurocirujano en tercer semestre de mi carrera de medicina, cuando vi neuroanatomía. Yo diría que en medicina lo más parecido a una ciencia exacta es lo que tiene que ver con temas del sistema nervioso, lo que tiene que ver con neurociencias. De resto es muy variable. Y yo cuando estaba en bachillerato, en el colegio, yo quería era físico. Me gustaba muchísimo la física y las ciencias exactas, matemáticas, todo eso para mí era fantástico. Pero cuando yo estaba terminando el bachillerato, estaba muy grave todo este tema de la Guerra Fría. Y yo vi alguna vez una película de esto que estaban de moda, de esto que se llamaban, creo que Holocausto, que era de la guerra nuclear. Y entonces recuerdo con unos amigos una vez terminando el bachillerato, dijimos, oiga, pero si esto estalla la guerra mundial, ¿qué vamos a hacer? Que nos quedamos sin trabajo, porque si todo se acaba. Entonces nos fuimos a pensar, ¿qué es en lo único que van a tener trabajo? No, pues los médicos, porque así siempre que haya personas va a haber enfermos. Entonces si hay una guerra nuclear, en realidad ese día que estábamos hablando de esto no estábamos bien, y empezamos no, terrible, ¿no? Y bueno, entonces los tres decidimos estudiar medicina por el temor a una guerra nuclear. Y entramos a estudiar medicina en la Universidad Nacional los tres, aún en el día de hoy somos amigos. Y bueno, y ese fue el motivo por el cual estudié medicina, y dentro de la carrera, en el tercer semestre, cuando vi neuroanatomía, yo dije, yo tengo que ser neuroalgo, o neurólogo, o neurocirujano, y yo primero que quería ser neurólogo. Y cuando vi en séptimo semestre neurología, yo dije, esto no es para mí. No me gusta la neurología, entonces ¿qué sigue? Neurocirugía. Y pues tuve la fortuna de que cuando me presenté a la especialización, en primer intento pasé. Pues digo yo, pues estudié bastante, pero muy seguramente influyó mucho la suerte. Ese año se presentaron solo 20 personas para un cupo. ¿En qué universidad? En la Universidad Nacional. La especialización. Y el pregrado. Ok. Bueno, quería preguntarle por último, en general, ¿qué clase de dolencias interviene un neurocirujano? Un neurocirujano trata enfermedades del sistema nervioso central que tengan la opción de corregirse con una manipulación directa, con una manipulación mecánica. Me explico. Un paciente con una infección de tipo meningitis, en la cual no hay una masa o algo que uno pueda resecar para aliviarlo, ese paciente no lo trata un neurocirujano. Un neurocirujano trata personas que tienen afecciones del sistema nervioso central, en la cual con una manipulación mecánica de su condición se va a mejorar. Entonces, por ejemplo, un paciente con una infección pero que tiene un absceso, una burbuja de materia, de pus, ese lo opero y ese le ayuda a que se mejore. Con problemas de columna en las cuales haya deformidades o algo que esté apretando los nervios dentro de la columna, ese le puede ayudar, ese es el que interviene. O sea, en respuesta el neurocirujano trata las enfermedades del sistema nervioso central que tienen una opción quirúrgica. Las que no, las trata el neurólogo. Listo.
Bueno, doctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Él fue Nelson Alberto Morales, neurocirujano. Decidió ser médico por miedo a una guerra. Le tomó unos 15 años para tener cancha en las intervenciones quirúrgicas de neurocirugía. Ha recibido excentricidades como regalos y su cirugía más larga tomó casi unas 9 horas. Puede ver esta entrevista y otras historias en elolfato.com o a través de nuestras redes sociales.